Una mística tradición judía que habla de reinos subterráneos habitados por extrañas criaturas. Se cree y se inculca que no estamos solos como seres inteligentes sobre nuestra propia tierra. Una leyenda budista acerca de una civilización perdida que sobrevive en amplios cañones bajo tierra. Shambhala es una ciudad subterránea secreta gobernada por reyes que viven por cientos de años. Relatos actuales de entidades humanoides debajo de la tierra. Los residentes locales describen haber visto seres antropomorfos como reptiles en lo profundo de esa cueva. ¿Podría ser cierto que hay otros seres inteligentes residiendo en nuestro propio planeta? Puede haber alguien aquí, abajo de la superficie de la Tierra. ¿Y qué tal si dichas entidades han estado aquí desde hace miles de años? Existe un portal en el universo, más allá del cual yace la promesa de la verdad. Nos exige cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. El futuro está justo frente a nuestros ojos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Secretos del interior de la Tierra. Merón, Israel. En esta histórica aldea montañosa de la Alta Galilea se halla una cueva sagrada que, luego del Muro de los Lamentos, es el lugar más frecuentado del judaísmo, con hasta 2 millones de visitas al año. Según la tradición hebrea, la caverna sirvió de hogar para el famoso rabino Shimon Bar Yochai en el siglo II de nuestra era, cuando Jerusalén era gobernada por el Imperio Romano. El rabino Shimon Yochai vivió durante tiempos muy difíciles para el pueblo hebreo que habitaba el reino de Israel. El emperador Adriano había perseguido a los judíos con gran violencia. Les prohibió estudiar la Torá, prohibió, bajo pena de muerte incluso, la iniciación de nuevos estudiantes de la Torá. Shimon Bar Yochai se atrevió a hablar en contra del imperio. Por ello los romanos lo catalogaron de criminal y lo persiguieron a muerte. El rabino Yochai huyó hacia el norte de Israel, a Galilea, donde se ocultó en una cueva por 13 años. Mientras se escondía en la cueva, recibió una cantidad tremenda de profunda sabiduría sagrada y secretos que le fueron revelados allí dentro, por nada menos que el inmortal profeta Elías. Si el rabino Bar Yochai realmente se encontró con el profeta Elías, como aseveró, estaríamos en presencia de un milagro, ya que Elías vivió en Judea casi 1000 años antes. Cuenta la tradición que Elías nunca murió. Sin embargo, se manifiesta para ayudar a quienes están en aprietos. De modo que el rabino Shimon Bar Yochai se comunicó con Elías y adquirió los secretos del universo. El rabino Bar Yochai comprendió que las enseñanzas del inmortal mensajero eran de suma importancia, pero a la vez sintió que éstas solo debían ser compartidas con un grupo reducido y confiable y no ser reveladas aún al público. Después de salir de la cueva luego de que los romanos se olvidaran de él, reunió a sus discípulos y les enseñó los secretos que le habían sido revelados en su cautiverio. Entonces, aquella sabiduría pasó a ser escrita o transmitida de manera oral por siglos, durante 1000 años, hasta que un rabino español adquirió el conocimiento y decidió compartirlo con la humanidad. Hacia finales del siglo XIII, las escrituras secretas del rabino Shimon Bar Yochai finalmente fueron publicadas como el Zohar, un texto que sigue considerándose sagrado por millones de personas en todo el mundo y que forma parte fundamental de la tradición judía de la Cábala. Muchos suelen confundir la Cábala con el Zohar, pero no hay un libro llamado Cábala. El Zohar es el texto principal, así que
Si alguien dice que está estudiando la Cábala, quiere decir que está leyendo el Zohar. De acuerdo con los practicantes de la Cábala, entre sus enseñanzas hay sabiduría antigua muy adelantada a su tiempo, como información relacionada con la teoría atómica moderna, la forma esférica de la Tierra y la existencia de otros sistemas solares. Pero de todas las enseñanzas cabalísticas, muchos opinan que la más profunda proviene de un pasaje del Zohar en el que se asegura que existen 7 tierras. Los textos cabalísticos dicen que hay múltiples mundos por ahí. De hecho, se habla de 7 tierras, cada una de ellas poseyendo su propio nombre. Y cuando yo escucho esto, me pregunto, ¿no sería posible que lo que hay allí sea una referencia a otros 6 planetas habitados en el resto de nuestra galaxia? Cuando examinamos los textos cabalísticos y nos encontramos con que se habla de 6 tierras a las que habitamos, no se trata de una alegoría referida a los continentes del planeta. Debemos preguntarnos si no es posible que en realidad haya otros planetas que estén habitados. Aunque 7 tierras suene como una referencia a 7 planetas, de acuerdo con quienes estudian la Cábala, este concepto tiene un significado literalmente más profundo. Muchas personas están bajo la impresión de que el concepto de las 7 tierras tiene algo que ver con otro lugar. No es otro lugar. De hecho, según la literatura saórica, están dentro de la Tierra. Hay 7 capas, una sobre otra. Una de ellas es, claro, la Tierra exterior, sobre la que caminamos a diario. Según el Zohar y la interpretación religiosa judía, las 6 otras tierras son locaciones físicas, aunque subterráneas, de nuestra realidad. Y aún más llamativa es la noción de que cada una de las otras 6 tierras está habitada por seres inteligentes, lo que implica una multitud de seres que, si bien existen en otros reinos, siempre han estado ocultos en la tierra interior. Una de las profundas enseñanzas en la tradición oral de la Torá es que nosotros los humanos no somos la única especie inteligente que es natural de nuestro mundo, y que dentro de esta tierra existen otros tipos de entidades. Por supuesto que la noción de un planeta hueco es absurda. La Tierra no es hueca. Ahora, si cambiamos la palabra hueca por interior, entonces hasta yo debo admitir que podría decirse con argumentos que quizás hay alguien aquí, debajo de la superficie de la Tierra. Porque es un hecho geológico que hay espacios gigantescos debajo de la corteza terrestre, algunos de los cuales incluso contienen agua y son más grandes que los océanos de todo el mundo. De manera que no nos queda sino preguntarnos si no es del todo posible que haya alguien allí abajo. ¿Y qué tal si dichas entidades han estado aquí desde hace miles de años? ¿Es posible que nuestro planeta sea el hogar de otros seres inteligentes que residen en las profundidades de la Tierra? Y de ser así, ¿hace cuánto están en el planeta? Según las enseñanzas de la Cábala, algunos de los seres de esa tierra interior una vez poblaron la superficie, mucho antes de la era del ser humano. En el libro del Eclesiastés de la Biblia judeo-cristiana se encuentra el famoso dicho, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero de acuerdo con los practicantes de la Cábala, este verso, filosófico en apariencia, que más adelante continúa diciendo, nadie se acuerda de las cosas de antaño, también tiene un sentido muy literal. La Cábala enseña que hubo razas preadánicas. En el libro del Génesis, Adán es el primer hombre. De modo que lo que la Cábala indica es que antes que Adán hubo otras razas de seres y civilizaciones previas. Se cree y se inculca que hubo otras culturas sobre nuestra tierra por decenas de miles de años.
posiblemente desde mucho antes, previo a que Adán siquiera fuera mencionado en la Biblia. De acuerdo con las enseñanzas cabalísticas, algunos de los seres que habitan el interior de la Tierra vivieron en la superficie mucho antes de la era del hombre, y la Cábala no es la única tradición ancestral que se refiere a culturas previas a la humana. Por todo nuestro planeta hay relatos de una civilización brillante, altamente técnica y altamente sofisticada que ya no está con nosotros. La historia de Lemuria es la de una civilización antigua, de una gran cultura que hizo enormes avances antes de que un clima terrible la borrara del mapa. La historia de la Atlántida es igual. Está en la Biblia y en la epopeya de Gilgamesh. Esto se compagina con el pensamiento griego de que hubo 5 edades. Los hindúes enseñan sobre los yugas, del ascenso y la caída de la civilización, en los que ésta alcanza grandes alturas para descender y luego volver a ascender. En el hinduismo hay ciclos de destrucción y renacimiento. Estamos en el 4, así que ya pasaron 3 etapas enteras antes. En las enseñanzas de los indígenas estadounidenses Hopi hay una cantidad de mundos y nosotros estamos en la 4ª realidad. Si la Tierra estuvo habitada por civilizaciones previas a la humana, ¿pudiese haber evidencia física de su existencia? Increíblemente, la ciencia ha hecho recientes identificaciones de anomalías en el registro geológico que podrían indicar que hubo culturas avanzadas en la Tierra hace millones de años. Actualmente hay científicos estudiando nuestro pasado geológico a través de un concepto que llaman tecnomarcadores, observando nuestra civilización y explicando que algún día todo lo que vemos a nuestro alrededor en el planeta quedará reducido a rocas y no será más que una delgada línea de sedimento en el registro geológico que, en el futuro, otra especie podrá ver y en retrospectiva entender que fuimos una civilización tecnológica gracias a que nuestros residuos contienen clorofluorocarburos y lo que hacen ahora es analizar ese registro. Y se han conseguido con una veta o línea de roca que tiene 56 millones de años de antigüedad y revela que en esa era había más carbono en el sedimento del que se supone debía haber, y de repente hubo un colapso geológico. ¿Cómo explicar esto sin alegar que debió haber algún tipo de civilización no humana que lo causó? La evidencia es muy clara. Algunos arqueólogos y geólogos también señalan al descubrimiento de artefactos extremadamente antiguos como prueba adicional de que hubo civilizaciones en la Tierra mucho antes de que hubiese humanos. Uno de tales objetos es el llamado artefacto de Kingudi, descubierto en Texas en 1936. Era un martillo prehistórico, si se quiere, pero con parte del mango aún en su lugar, y todo dentro de una roca muy vieja. El artefacto fue encontrado en la formación Travis, dentro de una piedra de arenisca que suele tardar unos 140 millones de años en formarse, lo que indica que el martillo tiene 140 millones de años de antigüedad. Pero, ¿de dónde salió? ¿Quién estuvo aquí hace 140 millones de años? Se han hallado numerosos fósiles y reliquias que desafían nuestra concepción del tiempo. Algunos hallazgos se han hecho en la zona de Antelope, en Utah, como aquella pisada de 200 millones de años. Y constantemente se encuentran más piezas, más objetos que sugieren que es probable que hubiese una civilización aquí mucho antes que la humanidad. Si sucediera que, a consecuencia de algún cataclismo, ya sea de índole climática o de la inclinación del eje terrestre, o de la fulguración solar o algo así, o hasta algo como una guerra o algo así, y no quedara casi nadie con vida, pasadas 3 o 4 generaciones, nadie recordaría lo que había en el planeta hace unos 100 años. Es muy posible que una cultura como la nuestra ya haya existido y no quede nada de ella. Entonces, la historia y la arqueología en sí mismas apuntan
a que hubo formas de vida en la Tierra mucho antes que los humanos. La pregunta es, ¿de dónde vinieron? Yo creo que hemos sido visitados por montones de razas extraterrestres. Algunas aterrizaron, otras no. Algunas se quedaron, otras se fueron. Unas en tierra, otras bajo el agua. Somos una colonia. Podría ser cierto que, mucho antes de la era del hombre moderno, otras especies inteligentes, posiblemente de otros planetas, poblaron la Tierra. Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y se apoyan en las enseñanzas de la Cábala como evidencia de que algunas especies previas a la humana también coexistieron con la humanidad. Un ejemplo puede hallarse en el libro del Génesis de la Biblia, con la criatura descrita en el jardín del Edén como la serpiente. La serpiente no solo hablaba, sino que también se erguía. Tenía brazos, piernas y claramente intelecto. Es la descripción de una raza preadánica, terrestre y reptiliana. Una noción que hace eco en las leyendas y enseñanzas de culturas de todo el mundo. Es decir, una de las grandes civilizaciones preadánicas en la Biblia era reptiliana y humanoide. Y se trata de los llamados serafines. Si la representación en el jardín del Edén es la de una raza previa a la humana, ¿significa eso que ésta continuó habitando la Tierra tras la llegada de los primeros hombres? Bien podría ser que hay una raza plenamente evolucionada de reptilianos, llámese serafines, llámese como se quiera, que habían logrado a su manera civilizar el planeta y organizar la vida en él. Cuando los humanos vinieron a la Tierra, los reptilianos se dieron cuenta de que no convivirían y se refugiaron bajo tierra. ¿Podrían ser ciertos los ancestrales recuentos de otras especies inteligentes que compartieron el planeta con la humanidad y luego migraron a reinos subterráneos? Los teóricos de los antiguos astronautas señalan que la evidencia puede hallarse en numerosas tradiciones antiguas que describen no solo mundos subterráneos, sino también a los muchos seres extraños que residen en ellos. Durante siglos, el místico texto judío llamado Zohar ha sido una fuente de enseñanzas secretas y sabiduría esotérica. Pero la idea de que hay reinos habitados dentro de la Tierra no es una noción exclusiva del Zohar. Tal concepto también puede hallarse en los textos antiguos de numerosas culturas alrededor del mundo, como el Vishnu Purana de la India. Escrito hace cerca de 2000 años, el Vishnu Purana describe múltiples dominios existentes en lo profundo de la Tierra. En la India se habla de un lugar llamado Patala, que se halla bajo la superficie de la Tierra y sucede que contiene varios reinos subterráneos que se cree están habitados por criaturas inteligentes. De hecho, sus mitos y su folclore están repletos de relatos de civilizaciones de la Tierra interior, al igual que el Zohar y la reconocida mitología griega. Todo es muy similar a las historias de los Tuatha de Danann. Los antiguos textos irlandeses cuentan cómo los Tuatha de Danann arribaron en aeronaves como sombras. Descendieron de los cielos, envueltos en niebla, con toda clase de artilugios tecnológicos, y fueron, se dice, los gobernantes de Irlanda por mucho tiempo, hasta que los irlandeses modernos llegaron a la isla e hicieron un pacto con los Tuatha de Danann, en el que, según la leyenda, estos tendrían que refugiarse bajo tierra a vivir en un mundo subterráneo. Hay otro relato en los textos sumerios. Los Anunnaki, su nombre lo dice, son dioses del cielo. Una de ellos, Inanna, viaja al inframundo. Así que estos dioses, aunque venían del cielo, terminan bajando no solo a la tierra, sino hasta dentro de ella. Un concepto entre diversas culturas. Muchas culturas ancestrales explicaban que los seres que vivían dentro de la Tierra no eran de la misma naturaleza física que los humanos
y tenían la habilidad de desplazarse sin problema entre nuestra realidad y la suya. En la cultura islámica existe el concepto de los jinn, término del que proviene la palabra genio. Seres que no son presencias angelicales, sino con categoría propia, no humanos, no divinos exactamente, sino algo en medio que pueden viajar de este mundo a otro y de vuelta, que a veces causan problemas y a veces ayudan a la gente. Se sabe que son originarios de los dominios del interior de la Tierra, y los cuerpos de los jinn están hechos solo de fuego y aire. Y pudiésemos pensar que son seres espirituales, pero nuestra tradición indica que no es el caso. Al igual que los hombres, se cuenta que comen, beben, procrean sexualmente y mueren, aunque son capaces de hacerse invisibles. Mientras que muchas tradiciones hablan de seres antropomorfos que habitan los reinos interiores de la Tierra, el Zohar dicta que, bajo la superficie, reside toda clase de entidades, algunas, de hecho, híbridas entre varias criaturas. El Zohar nos enseña que existen seres híbridos viviendo allí abajo, algunos de los cuales son mitad humanos, mitad animales. Hay seres con cuerpo de hombre y cabeza de león o cabeza de toro, cosa que hace alusión a las antiguas mitologías y leyendas. Los seres híbridos descritos en el Zohar, que aparentemente descendieron a la tierra interior, también aparecen en otras tradiciones ancestrales como criaturas que alguna vez deambularon por la superficie. En el antiguo Egipto hay registro de seres híbridos, incluyendo a Soud, el hombre ave, a Sekhmet, la diosa leona, y a Anubis, un humanoide con cabeza canina. También tenemos a los sátiros de la mitología griega, en parte humanos, en parte cabras. En Sumeria se hablaba de tritones y sirenas, así como de seres mitad humano, mitad serpiente. En la India, el dios más popular es Ganesh, de cuerpo humano y cabeza de elefante. Además de albergar híbridos, se piensa que el interior de la Tierra es el hogar de criaturas de fantasía que desde siempre han formado parte de mitos y leyendas globales. Según las antiguas enseñanzas, la Tierra interior está habitada por verdaderos dracones, de los que se habla en el libro de Job. El ave fénix, que arde hasta las cenizas en su nido para luego resucitar. Tal y como lo indica el libro de Job, también vive en el interior de la Tierra. Y se dice que hay unicornios reales, vivos hoy en día en la Tierra interior. Es posible que estas entidades del interior de la Tierra que aparecen y reaparecen en una tradición tras otra, en realidad fueran atestiguadas por nuestros ancestros miles de años atrás. A lo largo y ancho del mundo vemos representaciones en grabados antiguos, pinturas, estatuillas ancestrales, etc. Y no importa a qué cultura olvidada acudamos, siempre encontramos las mismas historias por todo el mundo. Y mientras más retrocedemos en el tiempo, más similares se vuelven estos relatos. Las culturas ancestrales tienen que haber podido ver a esos seres, o de otro modo, ¿por qué habría el hombre de retratarlos desde los inicios mismos de la lengua escrita? El Zohar, junto con otros relatos que hablan de seres inteligentes y criaturas fantásticas residiendo en la tierra interior, fueron escritos hace muchos siglos. Si tales historias son más que simple mitología, ¿seguirá habiendo entidades habitando el núcleo terrestre hoy en día? Tal vez puedan hallarse más pistas si examinamos los reportes más actuales de encuentros con extraños seres que emergen de cuevas. Provincia de Quang Binh, Vietnam, 1991. El leñador Ho Can descubre un misterioso acceso a una cueva de montaña oculta por denso follaje selvático.
Los acantilados que conducen a la entrada son tan empinados que no le permiten explorar mucho más, pero no olvida la ubicación. Casi 2 décadas después, la Asociación Británica de Investigación de Cuevas finalmente explora la caverna, y lo que el equipo descubre es sorprendente. Es la cámara subterránea más grande del planeta. No es un simple cañón. Es todo un mundo bajo Vietnam. Adentro de la cueva la altura es de 40 pisos. Hay incluso un antiguo bosque, un flujo de agua que no es una laguna o un riachuelo, sino un río de verdad. En el interior de la caverna hay un ecosistema entero y en crecimiento. Y es tan profundo que parece ser la entrada a toda una realidad alterna. Este insospechado paisaje subterráneo, llamado Gruta de Son Dun, tiene un estimado de 3 millones de años de antigüedad. Se extiende bajo tierra por más de 9 kilómetros, y los numerosos puntos en que el techo de la cueva ha colapsado permiten el paso de luz solar, resultando en el crecimiento de árboles y otras formas de vegetación. Pero de acuerdo con los residentes de la zona, lo más notable de la gruta de Son Dun son las extrañas criaturas que muchos aseguran viven dentro de ella. Los residentes locales dicen haber visto seres antropomorfos como reptiles emergiendo de la gruta de Son Dun y creen que los seres de hecho viven en lo profundo de la caverna. Lo fascinante aquí es que esos seres antropomorfos, como reptiles, se asemejan a los serafines o serpientes aladas de la tradición cabalística, los mismos serafines que según la cábala fueron a vivir a la tierra interior. Es posible que los reportes de reptilianos en la gruta de Son Dun sean encuentros con seres del interior de la Tierra. Aunque suene demasiado increíble para ser cierto, hay reportes hechos durante la Guerra de Vietnam en los años 70 en los que soldados estadounidenses se toparon con lo que describieron como lagartos erguidos que vivían en cuevas. Y las historias de seres reptilianos ocupando cavernas subterráneas pueden encontrarse a nivel global, inclusive al otro lado del mundo, en Cusco, Perú. Por todo el Perú, en las cercanías de Cusco en particular, hay muchas historias sobre un sistema de túneles que tiene que ver con una deidad, como serpiente alada llamada Amaru. Las propias autoridades peruanas decidieron que era muy peligroso que la gente ingresara a esos túneles, así que ubicaron todos los accesos que pudieron hallar alrededor de Cusco y los cerraron. Es un relato bien documentado de la historia del Perú. Si bien ha habido numerosos reportes en todo el mundo de reptilianos humanoides, hay otra entidad de la Tierra Interior descrita en el Zohar, que es avistada con incluso más frecuencia en tiempos modernos. De acuerdo con la literatura saórica, hay seres dentro de la tierra con grandes ojos negros y una nariz que no es más que 2 oscuros hoyuelos en el rostro, lo que se corresponde con lo que hemos visto o escuchado mencionar, por ponerle un nombre, ETs. Hay abundante evidencia de que estos seres que creemos que vienen de otro planeta no son extraterrestres, sino que provienen de dentro de nuestra propia Tierra. Las entidades de ojos negros que los ufólogos comúnmente denominan grises son los seres que los llamados abducidos reportan con mayor frecuencia, asegurando en muchas ocasiones haber sido trasladados a bordo de aeronaves en forma de platillos. ¿Podrían los llamados platillos voladores, tan a menudo citados en la actualidad, no venir del espacio exterior, sino del interior de la Tierra? En la opinión de algunos teóricos de los antiguos astronautas, esta noción es apoyada por los cuantiosos recuentos sobre ovnis que desaparecen al tocar tierra, a veces al volar directamente hacia una montaña. De hecho, uno de los primeros avistamientos de ovnis registrados involucra a todo un escuadrón de vehículos que parecieron entrar a un volcán.
Uno de los primeros avistamientos modernos de ovnis fue registrado en junio de 1947 por Kenneth Arnold. Él estaba pilotando su avioneta privada cerca del monte Rainier, en Washington, cuando percibió unos destellos de luz que muy pronto identificaría como un escuadrón de lo que él describió como platillos voladores surcando el cielo. Los siguió hasta que desaparecieron junto al monte Adams, otro volcán que también ha sido sede de muchos avistamientos de ovnis. Es posible que el monte Rainier y el monte Adams sean puntos de ingreso utilizados por estos objetos hacia otros dominios. El que aquellas aeronaves entraran al monte Rainier o al monte Adams no les parecería inusual a los expertos en ovnis. Alrededor del mundo, montañas como el pico Bugarache al sur de Francia o el monte Mussini al norte de Italia son lugares donde se reportan avistamientos de ovnis entrando en ellos. Las montañas, en las tradiciones ancestrales, a menudo se ven vinculadas con entradas a reinos de la tierra interior, siendo el más reconocido el legendario reino de Shambhala, que tanto hindúes como budistas identifican como el hogar de los dioses. Muchos opinan que el acceso a este paraje subterráneo se encuentra entre las ruinas del reino perdido de Guge, sobre el monte Kailash, en el Tíbet. Shambhala, aún se cree, existe bajo tierra y es gobernada por reyes que viven por cientos de años. Cuenta con tecnología maravillosa, electricidad, aeronaves y, además, parte del mito sobre Shambhala es que son los guías de la humanidad, que es lo que creemos de los alienígenas. Algunos han sugerido que Shambhala, la ciudad oculta, se halla en el monte Kailash o cerca de allí. Guge, muy próxima al monte Kailash, es una extraña fortaleza construida encima de una montaña piramidal. Y ese bastión de Guge tenía toda clase de túneles y escaleras escondidas que conducían bajo tierra y se perdían dentro de la montaña. De manera que cuando los arqueólogos ingresaron, quedaron asombrados ante el hecho de que Guge parecía ser un portal hacia lo profundo de la tierra. Lo que la gente especula es que si se avanza lo suficiente por esos túneles bajo tierra, eventualmente se llegará a esa ciudad escondida de Shambhala, una ciudad activa, llena de luz y energía. Aunque ha habido numerosos reportes de ovnis cerca del monte Kailash, ningún explorador ha podido dar con el mítico reino subterráneo de Shambhala. Pero según el diario secreto de uno de los oficiales de marina más célebres de Estados Unidos, hay una entrada secreta al interior de la Tierra miles de kilómetros más al sur, en la Antártida. Agosto de 1946. El respetado oficial de marina estadounidense, explorador y almirante Richard Byrd, uno de los primeros pilotos en sobrevolar ambos polos, norte y sur, organiza la operación High Jump, la más grande expedición jamás hecha a la Antártida, con 13 buques, 23 aeronaves y más de 4.700 oficiales militares. Fue algo muy importante. Tan pronto concluyó la Segunda Guerra Mundial, al almirante Byrd se le pidió ensamblar una gran armada para una misión de 4 meses. Debían zarpar en diciembre y pasar enero, febrero y marzo cumpliendo con una lista de objetivos militares, pero hacia finales de febrero algo ocurrió. Uno de los objetivos oficiales de la misión era investigar lugares donde emplazar potenciales bases militares en la Antártida. Pero durante sus exploraciones, al parecer, el almirante Byrd se tomó con algo totalmente inesperado. Se dice que este relato proviene de su diario, no de su reporte oficial de misión, sino que es algo que no quiso hacer público y que luego fue suprimido por autoridades gubernamentales que lo consideraron aterrador. En su diario, descubierto por su hijo luego de su muerte, el almirante Byrd narra una historia extraordinaria. El almirante Byrd escuchó que había un acceso al centro de la Tierra a través del Polo Sur.
Así que llevó aviones bajo el Polo Sur. Y al hacerlo, descubrió que al sobrevolar el polo, de repente empezó a ver cosas que no debían estar allí. Para empezar, un clima templado hizo que su escuadrón volara bajo la Tierra, dentro de la Tierra. Y de repente se encuentra en un área de exuberante vegetación, incrédulo ante lo que ven sus ojos. Pero eso es solo el principio de su excepcional relato, porque de pronto se encuentra con una reluciente ciudad arcoíris hecha de cristal. Algo toma el control de su aeronave y de pronto ve objetos con forma de disco volando a su alrededor que lo conducen a tierra. A partir desde donde es conducido a una zona cavernosa, donde conoce a un ser al que en su diario él se refiere como el maestro. El maestro le dice que están muy decepcionados de lo que los humanos hacen con las armas nucleares, habiendo destruido recientemente Hiroshima y Nagasaki, y que están seriamente preocupados por los eventos de la superficie del planeta. Y le dice al almirante Byrd que espera que la humanidad cese en estas acciones. Para los investigadores de ovnis, el relato del diario del almirante Byrd es particularmente significativo, debido a que la era moderna de los ovnis comenzó justo después de la Segunda Guerra Mundial y la detonación de las primeras bombas atómicas. Además, se sabe que un elevado número de avistamientos de ovnis ha sido reportado en las cercanías de silos de misiles nucleares. Lo relatado por el almirante Byrd es congruente con las historias que escuchamos de un sinfín de testigos de seres del tipo angelical o extraterrestre que muestran gran preocupación por lo que el hombre hace con las armas nucleares. Solo pregúntenle a cualquier oficial de la Fuerza Aérea apostado en un silo de misiles estadounidense si nunca han visto cómo el silo o el misil en sí es desactivado por lo que cualquiera describiría como seres extraterrestres. Hay una preocupación inmensa de que no bien podríamos terminar autodestruyéndonos, sino que pudiésemos dañar nuestro mundo que también es el suyo. Si el diario secreto del almirante Byrd es genuino, ¿acaso revela no solo que hay seres altamente avanzados viviendo dentro de la Tierra, sino que a la vez están monitoreando lo que sucede en la superficie? Según el propio diario, luego de este inexplicable encuentro, el almirante Byrd estaba ansioso por compartir su hallazgo, pero se le ordenó guardar silencio. Byrd volvió de aquella experiencia y fue llevado a un complejo del gobierno donde se le indicó que nunca debía hablar públicamente de aquello y que toda la información era clasificada. ¿Podría el relato del almirante Byrd apuntar a una profunda conexión entre las antiguas tradiciones que hablan de extraños habitantes de las profundidades de la Tierra y el moderno fenómeno ovni? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen sí, y creen que nos acercamos rápidamente al momento en que nos encontraremos cara a cara con los seres de la Tierra interior. La Tierra, 16 de septiembre de 2240. Conforme con las enseñanzas cabalísticas, en esta fecha, que marca el inicio del séptimo milenio del calendario hebreo, la humanidad será sometida a una nueva y profunda realidad. Cuenta el Zohar que al principio del séptimo milenio, las puertas de la sabiduría se abrirán ante la tierra. Pareciera que estamos lejos de ello. Sin embargo, el Zohar también indica que habrá etapas preliminares a dicha apertura al conocimiento. Esas etapas, de acuerdo con la Cábala, comenzaron alrededor del año 1840, con los inicios de la Revolución Industrial, cuando la humanidad de la nada pareció haber doblegado a la naturaleza. Luego de eso pasamos a la Revolución Tecnológica de los años 50, con la invención de la computadora, el transistor y otras tecnologías similares. Ahora estamos entrando en la era de la nanotecnología y la inteligencia artificial. Se cree que todos estos cambios son señales de que estamos adentrándonos a una nueva era en la que se abrirán inmensos manantiales de sabiduría. Llegado ese punto, estaremos en una era de iluminación que bañará nuestro planeta y toda la vida en él.
Y no es fascinante que sean las 3 religiones preadánicas las que hablen de ello. En el cristianismo está la segunda venida de Jesucristo. En el Islam, el 12º imán. Y en el judaísmo es el Mesías el que vendrá. Y habrá una vida totalmente nueva sobre la tierra. Cuando sea la hora de la venida del Mesías, este no vendrá de los cielos. En su lugar, el Mesías y su ejército surgirán de la tierra interior. Y hay una leyenda midrásica que asevera que en el cito mundo por venir estableceremos contacto con esas razas del interior de la tierra. ¿Pueden las profecías de la Cábala confirmar que, inclusive hoy en día, la raza humana sigue compartiendo el planeta con otros seres inteligentes que ocupan reinos escondidos? Hay numerosas especies y razas de seres diversos, algunos provenientes de tiempos antiguos, otros de la era moderna, aunque de otro lugar. No hay solo uno o dos. Se trata de muchas razas distintas. Y el entrar en contacto con esas otras especies o seres formará parte de la próxima era. El propósito de las enseñanzas en las tradiciones místicas es proporcionar luz y redirigirnos de vuelta a la comunicación con los dominios más elevados, porque no estamos solos como seres inteligentes sobre nuestra propia tierra. ¿Está la humanidad acercándose velozmente al día en que los secretos del interior de la Tierra sean revelados? ¿Hemos estado compartiendo el planeta con otras formas de vida inteligente durante miles de años? Quizás sea abajo, en lugar de arriba, donde finalmente descubramos la verdad sobre nuestro pasado, nuestro futuro y nuestros antepasados alienígenas.